bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Mujeres Sin Fronteras. Hoy tenemos un Sin Frontera Tips con un querido amigo de nosotras y hoy vamos a hablar de una cuestión muy importante de salud, todo lo que quisimos saber siempre sobre el cáncer y no nos atrevíamos a preguntar, ¿verdad, Lupita? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Rose, buenas tardes. Pues sí, tenemos un gran invitado el día de hoy. Y pues bueno, lo voy a presentar antes de empezar a platicar con él. Ojalá y no se corte la transmisión, bueno, por lo menos yo. Si me les pierdo es porque tengo un internet muy inestable en donde estamos. Pero es un placer empezar la semana el día de hoy con un gran tema. Es un tema muy importante. Nuestro invitado también es súper importante y pueden aprovechar para preguntar todo lo que quieren saber acerca del cáncer y que luego no se atreven a preguntar. Es súper importante. Así es, Él es Lupita. el doctor. Te perdimos, te ¿Cómo? perdimos un minuto. Ah, sí. Bueno, ya, ahí voy, ¿eh? Sí. El doctor Francisco Gutiérrez Delgado es médico cirujano, especialista en medicina interna, oncología médica y es doctor en ciencias médicas. Es el fundador y presidente ejecutivo de la Escuela Latinoamericana de Oncología, ELO, y director del Centro de Estudios y Prevención del Cáncer, AC, CEPREC. Y como un reconocimiento en Estados Unidos a sus logros académicos y científicos, tiene el nombramiento de Fellow del American College of Sciences y como miembro de la American Society of Clinical Oncology, ASCO, por sus siglas en inglés, ha sido miembro del International Development and Education Award Working Group, SEA, IDEA, así dice, ¿no? Y miembro fundador del comité editorial de la revista Journal of Global Oncology. Como ven, es una eminencia nuestro invitado del día de hoy. Actualmente, el doctor Gutiérrez Delgado es investigador principal en estudios internacionales de nuevos medicamentos contra el cáncer, patrocinados por la industria farmacéutica y de nuevas tecnologías para el diagnóstico oportuno del cáncer. Súper importante porque la asociación en la que estamos, Rose y yo, que es ISUQUE, efectivamente formamos parte de esta investigación. Ya luego les platicaremos sobre la marcha. Esto, pues bueno, implica estar haciendo pruebas con nuevos medicamentos, ¿no? Él tiene una colaboración con el Centro Médico Nacional, City of Hope, que se llama así, de Duarte, California, en Estados Unidos, programa único en el sur-sureste del país que brinda acceso a la población de esta región a esta tecnología de punta. Y nosotros en Chiapas y en Oaxaca somos beneficiados. En 1993 fue repatriado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, en el programa de repatriación y retención en investigadores mexicanos. Laboró como oncólogo e investigador clínico en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el IMSS, y como investigador visitante en el Fred Hutchinson Cancer Research Center en Seattle, Washington, en el programa de trasplante autólogo de médula ósea. Ay, no, ¿qué les puedo decir? Es un gran científico. Yo cada vez que sé más de él lo admiro más, ¿no? El doctor Gutiérrez Delgado ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es tutor del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas de la UNAM, miembro del comité evaluador de becas del extranjero también y miembro activo del registro de evaluadores acreditados del CONACYT. Y bueno, tenemos una eminencia del día de hoy. También es un gran amigo que, bueno, déjenme decirles, ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contárselos porque gracias a él yo estoy viva. Es mi héroe. Y doctor, bienvenido a Tus Mujeres Sin Fronteras. Es un placer contar contigo el día de hoy. Muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias, Ros. Al contrario, gracias por su invitación. Siempre es un placer poder conversar acerca de este tema y que estoy a sus órdenes. Excelente, doctor. Y gracias por la presentación. Yo creo que podemos entrar en materia, ¿no, Lupita? Así, con la primera pregunta que tiene todo el mundo. ¿Qué es el cáncer, doctor? Bueno, el cáncer es una enfermedad, es el nombre que le ponemos a una enfermedad que puede aparecer en más de 100 formas, porque hay cánceres de todo tipo. Pero en pocas palabras, y para hacerlo más digerible al público en general, el cáncer es una enfermedad donde las células del organismo se reproducen de manera desordenada, crecen, se desarrollan de manera anormal, y a diferencia de las células normales, son células
donde el mecanismo para que ellas mueran, que nosotros le llamamos médicamente apoptosis, como las estaciones del año, ¿verdad? Primavera, verano, otoño y diciembre, invierno, ocurra la muerte, como vamos viendo en la naturaleza, como los árboles van floreciendo en primavera, alcanzan su máximo en el verano, en el otoño ya va disminuyendo esa producción y en diciembre definitivamente los árboles quedan secos. Entonces, eso debería pasar con las células del cáncer, pero en ellas no ocurre eso. Las células cancerosas van a morir cuando muere el paciente o van a morir por falta de alimentos que le proporciona el enfermo. Y bueno, quizás lo más importante que se debe tener en claro, y son los mensajes que quiero dejar en claro para todos, son varios, pero voy a comenzar con uno. ¿Es prevenible o no el cáncer? A ver. 7 u 8 de cada 10 cánceres es prevenible. Y es prevenible porque muchos de ellos están asociados, uno, a la alimentación. Un 30% de los tumores se asocia a lo que comemos. Aquí cabe el lema de que dime qué comes y te voy a decir de qué cáncer te puedes morir. Por otro lado, el tabaco, fumar, también favorece el desarrollo del cáncer. Entonces llevamos ya un tercio de causas por cada uno de estos dos, ya va un 60% aproximadamente, más las causas ambientales, que ya vamos a hablar de ellas, como infecciones por virus, contaminación del ambiente, etcétera. Y solo un pequeño porcentaje, un 10%, 5 a 10%, es originado de manera hereditaria por alguna alteración en los genes, y de lo que también voy a comentar un poco más al rato. Entonces, como podemos ver, muchos de los cánceres y de los más comunes pueden ser prevenibles. Todo está muy relacionado a los estilos de vida que llevamos y que prácticamente después de los años 60 a nivel mundial, sobre todo en los Estados Unidos, en Europa, en el mundo que le llamamos desarrollado, ha habido cambios muy importantes, muy drásticos en la alimentación, ha habido problemas mayores de contaminación, todo eso como se ha trasladado a países como el nuestro, que antes nos llamaban países en vías de desarrollo, ahora nos llaman de bajos y medianos ingresos, pero para fines prácticos es lo mismo. Entonces, países como el nuestro ha estado ya replicando este perfil de enfermedad que tenemos, que tiene el mundo desarrollado y que ahora nosotros padecemos. Podemos comenzar con el factor de alimentación. Uno, la obesidad, el sobrepeso es un factor que se reconoce ya como un factor que favorece el desarrollo del cáncer, y esto está asociado a mecanismos que se han identificado de cómo la obesidad favorece la inflamación crónica, y sabemos que la inflamación crónica puede favorecer el desarrollo de tumores determinados. Por ejemplo, ¿quiénes son propensos? Si están obesos o tienen sobrepeso, ¿quiénes están predispuestos a desarrollar un tipo de cáncer? Bueno, las mujeres obesas tienen más posibilidades de desarrollar cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer del intestino grueso, cáncer de la vesícula biliar, cáncer del páncreas. Son algunos ejemplos. Y en el hombre, bueno, aparte de todos de los tumores como la próstata, ¿verdad? El mismo cáncer de páncreas, el mismo cáncer de colon. Entonces, vemos cómo este tipo de alimentación va a favorecer que se desarrollen estos tumores. Ahora, por otro lado, vemos también cómo ha disminuido el consumo de frutas y verduras en la mayor parte de la población urbana o semiurbana. Cada día comemos más comida procesada y obviamente eso va a favorecer, primero, que no tengamos los nutrientes adecuados que proporcionan las frutas y las verduras, y esto va a favorecer principalmente para el caso del cáncer del colon, el estreñimiento crónico, la inflamación crónica, y bueno, ahí se ven
las consecuencias. Hay otros problemas también asociados con la alimentación, como es el hecho de que comemos comida procesada, y ustedes deben saber que la comida procesada contiene muchas sustancias que ayudan a que los alimentos se preserven, ¿sí? Los preservativos, o bien que tengan colorantes o saborizantes artificiales. Cuando uno los consume de manera esporádica, pues se eliminan sin mayor problema. Pero si nosotros comenzamos a hacer eso una práctica cotidiana en nuestra alimentación, pues día a día, ¿verdad? Nos vamos a estar llenando de sustancias que finalmente son carcinógenos. Todos los aditivos, los conservadores, los saborizantes, colorantes artificiales son carcinógenos en potencia. Y luego tenemos la parte del tabaco. Una gran proporción de la población en México, estamos hablando de más de 20 millones de habitantes, entre adolescentes, entre adultos, hombres y mujeres, fuman o ha tenido contacto con el tabaco. El tabaco es el causante de un 30% aproximadamente de tumores. Tumores principalmente, bueno, donde tiene contacto el humo del cigarro, como son los labios, la cavidad oral, los pulmones, por donde se elimina a través de la misma orina, entonces el riñón, la vejiga, son órganos que son afectados de manera principal por el tabaco y por donde puede surgir un cáncer de estos órganos. Otro punto importante es la asociación alcohol-tabaco. El alcohol en cantidades moderadas no podemos decir que sea perjudicial para la salud, pero en cantidades ya en exceso puede favorecer cuando se asocia al tabaco a diversos tipos de cánceres. Y en este caso, los más importantes se asocian al cáncer de cavidad oral, ¿sí? A los cánceres de cabeza y cuello. Si a esto le agregamos las infecciones por el virus del papiloma humano, que en los últimos años, en las últimas décadas, se ha asociado a lo que se llaman prácticas sexuales de riesgo. Entonces, este cóctel de alcohol, tabaco y una sexualidad sin cuidados favorece mucho el desarrollo del cáncer, sobre todo en cavidad oral. Bueno, además del cáncer de laringe, ¿verdad? Las personas que fuman, el cáncer de pulmón. Entonces vemos como una gran parte de los tumores más frecuentes están asociados a estos dos tipos de factores. Y hay otro factor muy importante, el de las infecciones, sobre todo las infecciones por virus. Estas infecciones por virus, a estos dos, como es el caso del virus del papiloma humano. Y hay otro factor muy importante, el de las infecciones, sobre todo puede causar problemas. Pero también en la mujer es la causa más importante del cáncer en el cervix, en el cuello de la matriz, como se conoce popularmente. Y cómo este tipo de infección se transmite prácticamente desde que la mujer comienza con su vida sexual. Actualmente sabemos que la mediana de inicio de vida sexual va entre los 16 y 17 años de edad. Entonces, los jóvenes expuestos, ¿verdad?, de una manera no cuidadosa, sin precaución con las relaciones sexuales, se favorece la transmisión de enfermedades transmitibles por esta vía, como vendría siendo la infección por el virus del papiloma humano. Si esta mujer no se realiza estudios como el Papa Nicolau o la colposcopía, pues este virus empieza a evolucionar hasta que termina finalmente en un cáncer del cuello de la matriz. Y por eso estamos viendo una gran incidencia de cáncer en la mujer joven. Tenemos mujeres de 25 años de edad ya con un cáncer de cervix, cuando antes lo veíamos a edades más tardías. Por lo mismo que podemos decir, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que hay una explosión de cáncer de mama. Aquí el factor de la alimentación, la obesidad, el uso o el abuso o el uso no muy
racional, por ejemplo, de los anticonceptivos, de los métodos de planificación familiar, ha hecho también que el uso de hormonas favorezca en mayor o en menor grado que el cáncer de mama esté aumentando, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven a una mujer joven con vida sexual que procura no embarazarse, pero está utilizando anticonceptivos orales o inyecciones parenterales, o la pastilla del día siguiente y de otro día también, o bien los implantes, todos estos productos que son buenos desde el punto de vista de la medicina de planificación familiar, pero tienen que ser utilizados de manera más racional y se debe individualizar a cada persona. Entonces, vemos cómo los cánceres más comunes en México o en el mundo, los cánceres más frecuentes son pulmón, tanto en hombres como en mujeres, pero está asociado al tabaco. El cáncer de la próstata en el hombre, pero ahorita vamos a hablar algo particular con el caso de la próstata, pero bueno, vemos que la obesidad también juega un papel. Y por otro lado, el cáncer de cervix, ¿sí?, que puede ser prevenible, los cánceres de cabeza y cuello, también muchos pueden ser prevenibles o tratados a tiempo. Entonces vemos que este tipo de enfermedades nosotros podemos reducir su incidencia, podemos reducir su frecuencia, pero necesitamos mucha educación, necesitamos mucha participación de la sociedad. Aquí no es solamente un problema de que tengamos o no infraestructura, porque podemos tener infraestructura. El sureste de México es diferente, tenemos muchas carencias, muchas deficiencias, de acuerdo. Sí. Pero también hace falta más educación, pero donde hay más educación hace falta también la parte de disciplina, yo le llamo de disciplina social, algo como lo que está pasando con esta pandemia del COVID, donde si estamos teniendo una gran cantidad de muertos, no es culpa de nadie. Aquí la sociedad también está teniendo un papel muy importante por la indisciplina social. Se nos está diciendo desde enero, febrero, que tenemos que tener ciertas medidas preventivas y no lo hemos hecho al 100%, ¿verdad? Entonces, cuando se vienen los enfermos, se viene la luz de enfermos, se viene la luz ya de hospitalizados y de muertos, todo el mundo protesta y dice, es que ¿por qué está pasando esto? Está pasando porque también como sociedad tenemos nuestra parte. Y eso es lo mismo que está pasando con el cáncer. El cáncer, es cierto, requiere una gran inversión de recursos para tener una infraestructura adecuada, para que los pacientes se puedan diagnosticar a tiempo, se puedan tratar a tiempo, que tengan acceso a tratamientos oportunos y eficaces. Pero también está la parte de que tenemos que cambiar nuestros estilos de vida, ¿sí? Se está poniendo actualmente de moda, y digo de moda porque, bueno, ya viene de la parte oficial, la lucha frontal contra los alimentos chatarra, contra la alimentación que no es sana, tomar bebidas azucaradas, refrescos, etc. Pero es algo en lo que hemos insistido desde hace muchos años. Entonces, ojalá y podamos cambiar, podamos impactar en estos estilos de vida. ¿Qué necesitamos cada uno de nosotros hacer para poner nuestro granito de arena y que la incidencia, la frecuencia del cáncer, sobre todo de los más comunes, disminuya? Uno, comer sanamente. Comer, aunque suene a comercial de coma frutas y verduras 5 días a la semana, pero tenemos que practicarlo. Tenemos que comer de manera más natural, dejar de estar comiendo productos enlatados, estar comiendo productos industrializados y volver más a la alimentación natural. Tenemos que comer más frutas, tenemos que tomar más jugos de frutas, más aguas de frutas e ir dejando los refrescos, las bebidas azucaradas. Tenemos que hacer mucho ejercicio. ¿Por qué? Porque no solo basta con la cantidad de calorías que nosotros cada día ingerimos, tenemos que gastarlas. Si nos metemos 5,000 calorías, tenemos que procurar gastarnos esas 5,000 calorías. Entonces, es cierto, hay que comer bien, pero también hay que hacer ejercicio. Y esta parte tiene que inculcarse desde el kinder, desde la familia, pero pasando desde la escuela, el kinder, la escuela primaria, la secundaria, donde debemos
fomentar todos esos hábitos sanos. Debemos fomentar que en las escuelas los niños, en lugar de que coman comida chatarra, como parece ser que está pasando la ley en las cámaras legislativas, los niños tengan acceso a comida sana y sobre todo que tengan acceso a bebederos, que beban agua, ¿sí? No que beban refrescos. Y por eso tenemos una gran incidencia de obesidad infantil. Sí. Entonces, después en la secundaria, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que educar a los jóvenes a que tanto en la secundaria como en la preparatoria, tenemos que educarlos para que no caigan en la adicción al tabaco, que no caigan en otras adicciones. El tabaco es la puerta de entrada a lo demás, ¿sí? Al alcohol, a las drogas. Entonces, si nosotros no trabajamos de manera preventiva con nuestros jóvenes, además fomentándoles lo mismo, alimentación sana, ejercicio, pues vamos a tener problemas de cáncer cuando ellos lleguen a sus 30, a sus 40 años. Entonces, no hay como la medicina preventiva para poder enfrentar de manera eficaz el problema del cáncer. El problema del cáncer es una enfermedad social, ¿sí? No es solamente una enfermedad biológica. Tiene una gran responsabilidad la sociedad en su prevención, en su diagnóstico y en su tratamiento oportuno. Entonces, en el momento en que nosotros actuemos más como sociedad, podamos incidir también en los órganos de gobierno con nuestras autoridades, desde la municipal, la estatal, la federal, para que juntos trabajemos y cambiemos estos estilos de vida, esto va a repercutir inmediatamente en el panorama que tenemos, en esta epidemia que también tenemos de cáncer. De cáncer. Entonces, tenemos que enfocar esfuerzos hacia la prevención. Hacia la prevención. Ajá. ¿Por qué? Porque los tratamientos del cáncer son muy caros. Son muy caros. Eso iba a preguntar. Porque, ok, ya tenemos cáncer, ya nos dio cáncer. Y entonces, ¿qué sí? Yo quería preguntar antes, ¿cómo me detectan que tengo cáncer? O sea, ¿cómo puedo sospechar yo que tengo cáncer? Claro. Claro. ¿Cómo podemos sospechar? Bueno, lo primero que hay que hacer es tener una revisión anual, por lo menos anual, ¿sí? Donde nosotros tenemos que conocer cómo está funcionando nuestros órganos, cómo está funcionando nuestra sangre, cómo está funcionando el hígado, cómo están funcionando los riñones, cómo están funcionando todos nuestros órganos. Existen estudios donde nosotros podemos podernos dar cuenta de manera inicial que está fallando. ¿Cada cuánto tenemos que hacerlo? Por lo menos una vez al año. Una vez, mínimo una vez al año. Una vez al año tenemos que practicar la medicina preventiva. O sea, no tenemos por qué esperar a sentirnos mal para ir al hospital, para ir a ver al médico. Tiene que ser esto, así como llevamos el coche al mantenimiento, así tenemos que ir nosotros al mantenimiento. ¿Por qué digo esto? Primero, la infraestructura que tenemos para diagnóstico de cáncer todavía nos falta mucho. Tenemos todavía un gran déficit de lo que se les ocurra, ¿sí? De clínicas de detección oportuna del cáncer. Pero también nos falta la cultura y nos hace falta impulsarla también en el sector salud, con los médicos, con las autoridades, de que sea más barato prevenir que... Claro. ¿Por qué? Vamos a la otra parte. Los tratamientos del cáncer son extremadamente costosos. Pueden llevar a la ruina económica a una familia, a que pierdan su patrimonio. Y lo peor de todo es que cuando estamos haciendo diagnósticos muy tardíos, el diagnóstico del cáncer en nuestro país se hace en un 80-90% de los casos, cuando la enfermedad está avanzada. Es decir, cuando tenemos tumores mayores de 5 centímetros, que no se necesita ser oncólogo, no se necesita ser médico para saber que ese paciente tiene un cáncer avanzado. Y al tener un cáncer avanzado, este cáncer generalmente cuando se diagnostica se presenta con lo que nosotros llamamos metástasis, es decir, cuando la enfermedad ya se extendió más allá de lo que se originó.
Si el cáncer se originó en el estómago y lo encontramos ya en el hígado, pues es una etapa avanzada. O cuando el cáncer se originó en el cervix y lo encontramos que ya invadió parte de lo que es la pelvis, pues es una enfermedad más avanzada. Entonces, a medida que el tamaño del tumor es más grande, las posibilidades de curación disminuyen a un 20-15%, si bien les va. Un cáncer diagnosticado en etapa temprana puede ser curable en un 80-90% de los casos. Entonces, comparen una etapa inicial con una etapa tardía. Entonces, la etapa tardía tiene tratamientos. Aquí me quiero detener un poco. Los tratamientos, aquí es importante que sepamos que existen 3 tipos de tratamiento. Las quimioterapias. Uno, la cirugía, ¿sí? Muchos cánceres pueden tratarse con cirugía, se quitan y ahí se acabó el problema. Pero son cánceres pequeños. Estamos hablando de cánceres de piel, estamos hablando de un mismo cáncer de cervix o un cáncer de mama in situ, ¿verdad? Que tenga factores benignos o de no muy mal pronóstico. Entonces son enfermedades que se pueden tratar en forma oportuna. Y si no, bueno, existe lo que es la radioterapia, que es la emisión de radiaciones para quemar y matar el tumor. Pero no olviden que estos 2 tipos de tratamiento, tanto la cirugía como las radiaciones, son tratamientos locales, que van a actuar ahí, en el sitio donde está el tumor. En el órgano. Pero recuerden que el cáncer es una enfermedad sistémica. Sistémica quiere decir que está circulando por todo el organismo de manera microscópica. Sí, se extendió a otros lugares. Siempre les pongo el ejemplo a mis pacientes de que el cáncer son como semillas que se están distribuyendo a través de la sangre en todo el organismo y se van sembrando en el hígado, en el intestino, en los pulmones, en el hueso, etc. Eso lo conocemos como metástasis. Entonces, la quimioterapia sirve precisamente para eliminar o erradicar todas esas semillas, todas esas células microscópicas que no podemos ver, que no se pueden quitar con la cirugía, que no se pueden quitar con las radiaciones, que no se pueden eliminar. Pero también la quimioterapia puede servir, como la radioterapia o la cirugía, puede servir para tratar los síntomas. Es a lo que nosotros llamamos paliar, o sea, disminuir la intensidad, la severidad de esos síntomas y procurar que el paciente, aun cuando esté en una etapa avanzada, tenga una buena calidad de vida. Muchas veces existe el mito de que no, ya no tenemos ningún tipo de tratamiento, ya mejor déjate morir o muerte, o me dejo morir, porque ya está avanzado y no hay nada que hacer. Hay muchísimo que hacer. Entonces, otro mensaje importante que se debe tener es que el cáncer, aún en etapas avanzadas, tiene opciones de tratamiento. Unas inclusive pueden tener opciones curativas en algunos tipos de cáncer, como el cáncer del testículo, la enfermedad, se me fue el nombre, la enfermedad del trofoblasto, el coriocarcinoma que ocurre con las mujeres. En fin, hay diferentes tipos de tumores que aún en etapas avanzadas el tratamiento puede funcionar adecuadamente si se tratan en forma oportuna. Sí, con el mío, yo soy ejemplo de eso, ¿no? Fue oportuno y con las quimioterapias se disminuyó. Bueno. O desapareció, ¿no? Vaya, bien. Las quimioterapias sí funcionan, aunque no se los desea a nadie, ¿verdad? Pero claro, sí. los tratamientos funcionan. Sí. Y por otro lado está de algo que también les quiero hablar, de que, y es algo a lo que yo también me dedico, que es la investigación clínica. Sí. Existe en el país, existe una red de médicos que trabajamos de manera conjunta, ¿verdad? Buscando ver si algunos medicamentos, sobre todo algunos medicamentos nuevos, pueden funcionar mejor en aquellos casos donde existen ya algunos tratamientos establecidos y que logran curaciones o logran sobrevidas de los pacientes. Pero también
evaluamos medicamentos que pudieran ayudar a aquellos pacientes que ya no tienen ninguna opción, como son aquellos pacientes que coloquialmente les llamamos que están desahuciados. ¿Sí? Entonces, sí existen posibilidades de tratamiento, solamente hay que saber buscar. Y en México tenemos un atraso de muchas décadas, yo podría decir que tenemos un atraso como de 50, 60 años en que los pacientes o los médicos promovamos este tipo de medicamentos. Este tipo de medicamentos realmente constituyen una esperanza de vida para muchos pacientes que coloquialmente están desahuciados, ¿sí? Entonces, es cuestión de investigar, ¿sí? En dónde están estos medicamentos, en qué lugares del país, porque sí hay, habemos en todo el país médicos que nos dedicamos a esto, médicos especialistas en oncología y en otras áreas de la medicina, que bueno, pero yo me enfoco a la oncología. Donde, por ejemplo, si yo veo aquí pacientes en Chiapas o en Oaxaca que no tienen una opción de tratamiento ya convencional conmigo como médico, pero si yo sé que algún compañero en San Luis Potosí, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Veracruz, en Mérida, tiene ese medicamento para la enfermedad que tiene ese paciente, yo con mucho gusto prefiero darle esa opción al paciente y decirle, mira, tienes esta opción en Guadalajara. Te voy a poner en contacto con el médico de Guadalajara. Ya es tu decisión si tú quieres ir a Guadalajara a tratarte con este nuevo medicamento. Pero existe esa opción. Malo es cuando en ninguna parte, ¿verdad?, tenemos el medicamento. Les voy a poner un ejemplo. Cáncer gástrico, el cáncer del estómago, es muy común en nuestro país, es muy común en el sur de México, pero en este momento les puedo decir, no tenemos ningún medicamento para poder ayudar a esos pacientes. Entonces tenemos que esperar cuando surge la oportunidad y empezamos a decirles, a ver, colegas médicos de todas las especialidades, tenemos estos pacientes. Si ustedes saben de alguno, por favor, refiéranlo, porque le van a estar dando una oportunidad de vida. Entonces, yo quisiera hacer un llamado a todos los colegas médicos, a todos los compañeros médicos, a que nos ayuden a referir a tiempo a los pacientes, porque pueden tener oportunidades de vida a través de lo que nosotros llamamos estudios clínicos. Y estos estudios clínicos, estos tratamientos no tienen costo, ¿sí? O sea, ni les cuesta el medicamento, ni les cuesta los estudios de laboratorio, ni les cuestan los estudios de imagen, como tomografía, resonancias, ¿verdad? Y muchas veces nos quedamos con los lugares que tenemos, a veces tenemos 5 o 10 lugares para esos pacientes, y a veces tenemos que ocuparlos solamente en 1 o en 2, y es un medicamento que se desperdicia, ¿sí? Pero, doctor, dos cosas. Una, comentabas que estamos 50 o 60 años de diferencia. Vaya, ¿qué países son los más avanzados con respecto a los estudios? Los Estados Unidos, Europa. Ah, ok, contra esos países. Inclusive en Latinoamérica nos gana Brasil, Argentina, Perú, Colombia, ¿sí? Pero en México nos hace falta todavía una educación para esto. Y por eso les agradezco el espacio. Por ejemplo, les puedo decir que ahorita estamos buscando a pacientes con cáncer de tiroides, que es raro en muchas partes del país, en Chiapas es común. Entonces, si saben ustedes de pacientes que tengan cáncer de tiroides, ¿sí?, envíenlos. Podemos ver si cubren ciertos criterios médicos, podrían participar para que nosotros les podamos ofrecer esta posibilidad de tratamiento. Ahora voy a hablar de la otra parte. Las pruebas diagnósticas, las pruebas de genética y de genómica. De igual forma, puedo decirles que en el mes de enero comenzamos una colaboración con un centro de investigación en los Estados Unidos que se llama City of Hope. El programa lo dirige el doctor Jeffrey Weitzel, que nos visitó, estuvo en Tuxtla junto con su grupo a mediados de enero, y echamos a andar este programa que consiste en darle el acceso a nuestra población a pruebas
genéticas y genómicas para poder detectar si tienen alguna alteración de este tipo que favoreció que desarrollaran el cáncer, o bien si tienen esa alteración que favorezca que familiares de ellos, hijos, nietos, ¿sí?, puedan desarrollar algunos tipos de cánceres. Por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer de próstata. Estas pruebas, algunas de ellas existen en el mercado y son muy caras, como los medicamentos. Los medicamentos, por ejemplo, que están en investigación y luego ya se comercializan, sus precios van entre 60,000 a 150,000, 200,000 pesos por mes. Imagínense, no hay bolsillo, no hay cartera, no hay seguro médico de gastos médicos mayores que los pueda pagar, ¿verdad? Y lo mismo pasa con este tipo de pruebas. Este tipo de pruebas también son muy caras, van arriba de 60, 70,000 pesos. Y sí hay, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos invitando a la población de los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, el sur de Veracruz, Campeche, el mismo Yucatán, a que puedan incorporarse a realizar este tipo de pruebas. La información así muy específica está en nuestra página de internet, que más tarde puntualizamos. Pero son estudios que, repito, le brindan la oportunidad a toda nuestra población de tener acceso a pruebas de primer mundo, y lo mejor de todo es que son gratuitas, ¿sí? Nosotros estamos haciendo investigación en ese terreno, y lo que queremos también es favorecer a nuestra población para que puedan hacerse esas pruebas de diagnóstico, pero que también puedan tener acceso a tratamientos de punta, ¿sí? Que tengan acceso a tecnología de punta, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento del cáncer. Oye, doctor, ¿y si alguna voy a de dejar nuestras... hablar, les voy a dejar preguntar, porque creo que ya me Sí. Quería preguntar si Ajá, alguna sí. de las personas que nos están viendo quisiera participar o tiene algún familiar que estuviese interesado en participar en este estudio, ¿cómo le hacen? ¿Qué requisitos, no? ¿Qué características es importante? Bueno, primero vamos a hablar de los estudios clínicos. Actualmente tenemos el estudio para pacientes con cáncer de tiroides. Pues, si saben de alguien que tenga cáncer de tiroides, llámenos o consúltenos en nuestra página de internet. No sé si ustedes puedan postear al ratito los números de contacto, ¿verdad? Si conocen a pacientes con cáncer de mama triple negativo, también envíenlas. Tenemos una posibilidad de tratamiento. Bueno, ahora, todas las pacientes que ustedes sepan que tienen cáncer de ovario son candidatas para la prueba genética genómica. Todas las pacientes con cáncer de mama menores de 50 años o hasta 50 años de edad, ¿sí?, son candidatas a esta prueba genética. Todas las pacientes que tengan cáncer de mama, pero si tienen también familiar, aunque tengan más de 50 años, pero si tienen otro tipo de familiares con historia de cáncer, también pueden ser candidatas. Estoy hablando de los cánceres más frecuentes. Igual, pacientes con cáncer de colon, tenemos que averiguar si no es de origen hereditario. Pacientes con cáncer de próstata, pacientes con cáncer de páncreas, ¿sí? Entonces, este tipo de tumores, o este tipo de pacientes con estos tumores, ¿sí?, ya sean familiares directos o conocidos, amistades, y denles esta información, les puede ayudar muchísimo, les puede cambiar la vida, ¿sí? Entonces, a través de nuestro teléfono, a través de nuestra página de internet, pueden tener más acceso y más detalles a esta información, y con mucho gusto. Las consultas para toda la gente interesada en participar en los estudios genéticos y de investigación es gratuita. Entonces, no es ningún pretexto, ningún obstáculo de la parte económica en este aspecto, ¿sí? Digo, en CEPRED
damos tratamientos, tienen su costo porque el medicamento hay que comprarlo, etcétera, Sí, es pero caro. específicamente para estos casos sí tenemos esa posibilidad de apoyar a los pacientes. Por ejemplo, preguntaba una amiga que si el cáncer también, hay dos, una, que si el cáncer da por las emociones, porque muchas veces no nada más se dice que por una mala alimentación o por todo lo que mencionaste, doctor, que si también se da por las emociones. Y la otra es, si mi abuelita tuvo cáncer, ¿yo también soy candidata a tener cáncer? A ver, se ha hablado, se ha escrito mucho sobre las emociones, ¿verdad? Hasta el momento no está demostrado que determinado tipo de emociones favorezca o proteja contra el cáncer, ¿no? Lo que sí se ha visto es que la depresión disminuye la actividad del sistema inmunológico. Y podemos inferir que cuando hay depresión, el paciente, al disminuir su sistema inmunológico, su sistema de defensas, podría ser proclive a desarrollar algún tipo de tumor. Pero para la parte del cáncer, obviamente hay muchos factores, ¿no? O sea, está la parte de tiene sobrepeso, no tiene sobrepeso, tiene antecedentes hereditarios, qué tipo de antecedentes hereditarios tiene, porque contesto tu pregunta. No necesariamente porque mi abuelo tuvo un tipo de cáncer o mi abuela tuvo un tipo de cáncer, y yo como nieto o como hijo voy a desarrollar cáncer. Va a depender de muchos factores. Si yo fumo, si yo tomo, si estoy gordito, ¿sí? Pues claro que estoy favoreciendo que determinado tipo de cáncer sea más factible o probable que me dé, pero no porque tenga el gen, sino porque mi estilo de vida es malo, mi estilo de vida no es sano, mi estilo de vida está favoreciendo que se desarrollen este tipo de tumores. Okay. Soy joven, ¿verdad? Le entro al alcohol, le entro a las drogas, le entro al tabaco, etcétera. Tengo vida sexual sin cuidarme, las posibilidades de adquirir una infección por el virus del papiloma es alto, pues sí, voy a desarrollar un cáncer en la cavidad oral, o un cáncer en el cervix, o un cáncer en el pene, o un cáncer en los genitales, en pocas palabras, ¿no? Ok. ¿Tienes preguntas tú, Rose? Porque yo tengo otras dos, pero no sé, ¿tú tienes por ahí? Ok. Preguntan que si yo ya tuve cáncer de mama y me quitaron un seno, ¿me puede reincidir? ¿Puede reincidir el cáncer? ¿Puede volver a aparecer? ¿O en cuánto tiempo se tiene que ya se erradicó totalmente el cáncer? Hay un tipo de cáncer que la histología se llama lobulilla. Ustedes imaginen un racimo de uvas. Este racimo de uvas está conectada por ramitas, ¿sí? Por conductos. Entonces, el cáncer más frecuente de la mama es el que ocurre en esos conductos, en esas ramitas. Las bolsitas, las uvas, vienen siendo como los glóbulos, los lobulillos. Entonces, las mujeres que tienen cáncer lobulilla, así se llama la histología, revisen sus estudios de patología, sí tienen más riesgo de que la enfermedad ocurra en la otra mama. Y las mujeres que tienen lo que se llama el cáncer ductal, es muy probable que nada más ocurra en una sola mama, ¿sí? Pero bueno, hay otros factores que intervienen para que un cáncer de mama tenga más posibilidades de volverse a presentar. ¿Y qué vienen? Bueno, si el tumor se alimenta de las hormonas femeninas, progesterona y estrógeno, en teoría los cánceres de mama que tienen esos receptores de estrógeno y progesterona positivos o que se alimentan de esas hormonas, tienen menos posibilidades de recurrir o que tengan sobrevidas largas. O las mujeres que tienen esos receptores y no tienen lo que se llama un oncogen o una sustancia que le da la orden a la célula para que se reproduzca, independientemente de los tratamientos o independientemente de que tenga los receptores favorables. Se llama oncogen HER2. Entonces, para eso existen ya algunos medicamentos que lo van a bloquear, pero su riesgo de que la enfermedad se vuelva a presentar es mucho más alto que si no la tuviera.
¿sí? Esto es de lo que se sabe. Las mujeres que no tienen ni receptores hormonales positivos y el oncogen HER2 es negativo, o sea que se llaman triples negativos, tienen más riesgo de que la enfermedad vuelva a recurrir o que vuelva a progresar más rápidamente comparado con aquellas mujeres que nada más tienen los receptores hormonales positivos. Entonces, decir que si la enfermedad va a volver más rápido o ya no va a volver, etcétera, depende de todos los factores que tenga el tumor y que tenga la persona también. ¿Qué edad tiene? ¿A qué edad se le diagnosticó? ¿Qué tipos de tratamiento? ¿Qué antecedentes hereditarios tiene? ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra el oncólogo para valorar ese riesgo. Okay. Yo tengo una pregunta. Le apagué mi sonido porque hay lluvia y se oye muy fuerte. Luego de repente ya no se deja escuchar. Tengo una pregunta. Me preguntan si cuando se trata mediante cirugía, la cirugía es en sí un factor de riesgo para que el cáncer se extienda a otras partes del cuerpo. No, a ver, vamos a desmitificar que si se opera, un paciente que generalmente se opera, pero es un tumor que está muy limitado, muy localizado, generalmente la cirugía en algunos casos puede ser curativa. Les pongo el ejemplo, el cáncer de piel, ¿sí? Un lunar, se quita el lunar y se acabó, ¿no? O sea, ese cáncer que comenzaba, ahí se quedó. O lo que se llama el carcinoma in situ, ¿no? Generalmente ese tipo de cánceres pudieran ser curables si no tienen otras características asociadas, que después ya el médico ve en los reportes de patología o en otro tipo de estudios. Pero cuando se diagnostican en una etapa donde un tumor ya mide más de 3, 5 centímetros, si ese paciente tiene una indicación de quimioterapia o de radioterapia y no se trata, se quedó solamente con la cirugía, lo más seguro es que al paso de los meses o al paso del año, 2 años, esa enfermedad se vuelva a presentar nuevamente. Wow. Hay pacientes que se confían y dicen, no, ya me operaron, no pasó nada, ¿sí? Entonces, siempre tiene que ser establecido el tratamiento por el especialista, para eso estudiamos, ¿no? El cirujano es el que opera. Y como dice el dicho, zapatero a tus zapatos. El cirujano es bueno para operar, ¿sí? Entonces, operando, hasta ahí llegó su función. El radio-oncólogo, ese es el experto, ese es el especialista para dar radiaciones. Y hasta ahí llegó su función, ¿sí? Y el oncólogo médico es el que debe indicar una quimioterapia, el que debe aplicar una quimioterapia, o lo que se llaman tratamientos blancos o inmunoterapia, etcétera, ¿sí? Todos los tratamientos farmacológicos, o sea, que implican medicamentos por vía intravenosa, por vía oral, los debe aplicar el oncólogo médico, ¿sí? Ya. Y el radio-oncólogo debe aplicar las radiaciones. Y el cirujano se debe limitar a operar, ¿sí? Porque, con razón. Sí, porque aquí a una amiga me dice, oye, es que a una prima le extirparon el seno hace 2 meses, pero hasta ahí se quedó. No fue ni a radioterapias ni a quimioterapias. Le digo, oye, qué extraño, porque debió haber visto con el médico que lo operó si necesitaba más tratamiento, ¿no? Claro. Pero entonces pide una cita contigo. Le voy a dar tus datos más adelante para que puedas verla, porque dice que no le recetaron quimioterapias, pero sí le extirparon el seno. Bueno, con gusto la valoramos. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo otra pregunta. Me preguntan si, o dependiendo del tipo de tratamiento, obviamente, mencionaste las alternativas, pero me preguntan cuáles son los efectos secundarios del tratamiento y si de verdad el tratamiento es peor que el cáncer en sí. Uy. Todos los tratamientos tienen consecuencias. Las cirugías pueden dejar secuelas. Secuelas, sí. ¿Sí?
Hay pacientes que se operan del intestino y terminan con el intestino por fuera y con su bolsita por donde defecan. O cuando tienen problemas en vejiga, de igual manera, ¿no? Terminan orinando a través de una bolsita. Todo tratamiento, o sea, la radioterapia igual, la radioterapia quema. Por ejemplo, cuando se aplica al abdomen y a la pelvis, puede provocar colitis, porque está inflamando el intestino grueso, puede provocar cistitis, o sea, inflamación de la vejiga, que les arda, que les duela para orinar, que sangren para orinar, ¿sí? Puede inflamar el recto, puede provocar mucho dolor al evacuar, puede provocar sangrado al evacuar, ¿sí? Y entonces, ese tipo de secuelas que da la radioterapia y que con el tiempo pueden ir disminuyendo, pues es parte del mismo tratamiento. O, por ejemplo, cuando se radia el cuello, ¿verdad? Los pacientes dejan la cabeza o el mismo cuello. Los pacientes tienen problemas de salivación, por poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, sí. Y en el caso de la quimioterapia, bueno, ahí va a depender del tipo de medicamento que reciban. Okay. La mayoría de los pacientes temen quedarse sin cabello, ¿sí? Se les cae el cabello, casi. Lloras por eso, te quedas sin cabello y lloras por eso. Claro, es un choque emocional muy fuerte. Muy fuerte, sí. Pero bueno, ese cabello después les vuelve a crecer. Claro. Y más pero bonito. El impacto emocional de estar calva, ¿sí? De estar sin cabello es muy fuerte porque afecta la autoestima, ya sea hombre o sea mujer. A los jóvenes les afecta terriblemente, ¿no? Sí. Y bueno, el otro efecto también muy común es la náusea, el vómito, aunque día a día se van perfeccionando los medicamentos para controlar, disminuir, aminorar estos efectos secundarios. Bueno, sí los hay, pero obviamente el equilibrio de un tratamiento es tratar de buscar al máximo que no afectemos la calidad de vida del paciente. Eso, Lo que sí es cierto es que si un tratamiento va a ser peor que la enfermedad, no vale la pena. No, porque eso iba a preguntar, que si las relaciones sexuales son normales durante un tratamiento de cáncer, y la otra, si el acompañamiento psicológico es importante durante el tratamiento o después o antes. Brevemente, obviamente la sexualidad se ve afectada durante el tratamiento, pero ahí obviamente, bueno, influye mucho la parte emocional, ¿sí? El enfermo no está para saber nada, no quiere saber nada de la sexualidad, porque primero, es la carga emocional de la enfermedad, y segundo, son los efectos secundarios de los diversos tipos de tratamiento. Pero después que ya se ha recuperado de todo esto, puede volver a tener una sexualidad, si no al 100%, sí, muy cercana a esto. Pero eso sería motivo de un pretexto para volver a platicar con ustedes, ¿verdad? Hablar de sexualidad. Sí. Y cáncer. Queda el compromiso, ¿ya viste, Rose? Sí, ya le enganchamos. Ese es un temazo. ¿Y bueno, el acompañamiento psicológico? A eso voy también. De hecho, está incorporado el hecho de que los centros oncológicos cuenten con un psicólogo o psicóloga, para ser inclusivos, ¿verdad? Que apoyen esta parte, que acompañen, como dicen ustedes, ¿verdad?, al paciente por toda la problemática que se da. Pero que es un problema de autoestima, es un problema de depresión, es un problema de enfrentar la muerte, es un problema de pérdidas, ¿verdad?, de duelos, etc. Sí. Entonces, todo este tipo de problemas que los psicólogos manejan muy bien, es importante pues que los pacientes tengan acceso a esto. Claro que sí, es muy importante. Okay. Y la otra parte que, bueno, podría ser también parte de otro tema, que son los cuidados paliativos. Claro. ¿Sí? En cáncer. O dicho de otra manera, cómo ayudar a morir dignamente a los pacientes. ¿Cómo morir dignamente, no? Como, por ejemplo, actualmente sabemos que el dolor
es un problema en la mayor parte de los pacientes con cáncer. Y sabemos que, bueno, hay morfina para que el paciente no sufra, o derivados de la morfina, para que no sufran de dolor. Pero hay todavía mucha resistencia, hay muchos estigmas todavía a utilizar la morfina, independientemente de la parte legal para recetarlo, para distribuirlo, etc. Pero bueno, existe esa posibilidad. Existe también la parte de lo que vendría siendo, bueno, en México no le llamamos exactamente eutanasia, ¿no? Pero podemos auxiliar o asistir, ¿sí? a esa muerte cuando ya no hay nada que hacer, porque tampoco podemos, no podemos ponernos en un plan de que a fuerzas tienes que vivir, aunque estés viviendo mal, ¿verdad? O estés sufriendo. Esa es otra parte que también tiene que platicarse, discutirse bien con el enfermo, la enferma o la misma familia, ¿no? Okay. Excelente, pues muchísimas gracias, doctor. Ya nos ganó el tiempo, sí. Lupita, ahí estamos. Ya, no, y mi internet súper inestable, pero bueno, logramos tener esta conversación tan interesante que todavía se puede desglosar en otras dos participaciones, doctor. Si gustas, ya quedamos comprometidos, no sé, la próxima semana y la siguiente, para poder seguir platicando contigo estos temas tan importantes para nuestras usuarias, nuestros pacientes, nuestras amigas, la gente que nos está viendo cada día. Súper importante saber cómo lidiar con el cáncer. Qué bueno que sí se puede. Y déjenme decirles que como sobreviviente sí se puede llevar una vida tranquila. No es igual, pero se puede reactivar una vida súper bien, ¿no? Y soy ejemplo de eso. Pues muchas gracias, doctor. ¿Algo más que quieras compartirnos para cerrar la plática de hoy? No, pues agradecerles el espacio, felicitarlas por esta iniciativa y sobre todo por el gran trabajo que están haciendo con las mujeres con cáncer, en la que ustedes han estado colaborando mucho con nosotros. Les agradecemos mucho esa difusión que le han dado a las pruebas genéticas y genómicas y que, bueno, son mujeres que realmente lo necesitan, ¿verdad? Así es. Déjenme decirles que estas pruebas genéticas y genómicas están a disposición en nuestro país, pues, como siempre, en la capital de la República, en la Ciudad de México, Monterrey, que también es una ciudad muy importante, Guadalajara, ¿verdad? Pero en el sur de México, de Puebla para acá, de Puebla hasta la frontera, somos los únicos, ¿sí? Y también aprovecho para expresar mi agradecimiento al doctor Jeffrey Weitzel de City of Hope en Duarte, California, por este gran apoyo, por esta gran colaboración. Quiero también agradecer a mis colegas en el estado de Chiapas y en el estado de Oaxaca que están colaborando con nosotros en este proyecto. En Tuxtla Gutiérrez tenemos al doctor Francisco Escobar, un gran colega, un gran oncólogo, que también está participando en los estudios clínicos en colaboración con nosotros de manera independiente. Al doctor Omar Gómez, un excelente cirujano. Comitán tiene la fortuna y la dicha de contar con él, al igual que Tapachula. El doctor Adalberto Rosas, también un excelente gineco-oncólogo. El doctor Valdés aquí en Tuxtla, José Jesús Valdés, que nos ha estado apoyando. A nuestros enfermeros, a Carlos Villatoro, que nos apoya en la logística allá en Comitán, a nuestro enfermero también en Tapachula, Héctor Gómez, a la doctora Leila Valderas, también que nos está apoyando, en fin, a todo nuestro grupo fuera de CEPREC, que está haciendo su trabajo aquí en Chiapas, al doctor San Juan en Salina Cruz, al doctor Vladimir en Salina Cruz, a todo el staff aquí, repito, en CEPREC, a la doctora Abigail, que está coordinando este programa, ¿verdad? Sí. Y bueno, a nuestra coordinadora de estudios, a Lorena Venegas, al doctor Hilberto Anza, a Iván Martínez, que está siempre a cargo de toda esta parte de la comunicación. Nuestro equipo de psicólogas. A eso voy todavía, al grupo de psicólogas Xuqué, que me da un gran respaldo, ¿verdad? Con todas las pacientes allá
en la frontera sur de México, y pues a ustedes por este espacio que nos brindan. Pues muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde y hablarnos de estas dudas que yo creo que mucha gente tiene y a veces no sabemos con quién preguntar. Muchísimas gracias por regalarnos este espacio para platicar con nosotros. No sé si Lupita todavía está con nosotros o no. ¿Todavía Aquí estoy, voy y vengo, yo lo sé, voy y vengo. Pero muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y muchas gracias a todas y a todos ustedes que estuvieron con nosotros el día de hoy. Les informamos que mañana a las 4 de la tarde tenemos la visita del doctor Raúl Cuellar Pacio y vamos a hablar sobre la importancia de realizarnos colposcopías. Y pues aquí vamos a estar mañana a las 4 de la tarde, Mujeres Sin Fronteras. Muchas gracias. Hasta mañana. Y nos vemos en un ratito. Ah, sí es cierto, nos vemos en un ratito. 5:30 con las cositía. Así es, nos vemos.